¿Sabes qué es lo que más me impresiona después de años observando a personas mayores de 60? Es descubrir que existe un secreto, guardado durante generaciones, sobre cómo nuestros abuelos y bisabuelos afrontaron los momentos más difíciles de la vida. Y eso es precisamente lo que me enseñó una paciente de 65 años, sin siquiera darse cuenta. María Elena llegó a mi consulta a finales de 2023 con un peso que reconocí al instante. Viuda desde hacía 2 años, me contó que se despertaba cada día con una extraña sensación en el pecho, como si algo le apretara el corazón desde dentro. Doctor, es como si hubiera olvidado cómo ser feliz, me dijo, jugueteando nerviosamente con el anillo de bodas que aún llevaba. Lo que no sabía era que su corazón, literalmente, estaba sufriendo primero. La ciencia ha demostrado que la tristeza prolongada después de los 60 no es solo un problema emocional, afecta directamente a nuestro sistema cardiovascular, creando un ciclo peligroso donde el dolor emocional se transforma en dolor físico. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Durante nuestra tercera cita, María Elena trajo una vieja caja de madera que perteneció a su abuela. Dentro, descubrió no solo recetas y cartas antiguas, sino un auténtico manual de supervivencia emocional que su familia había usado durante décadas para afrontar guerras, pérdidas y soledad. Mi abuela lo anotó todo aquí, me mostró con lágrimas en los ojos. Cada vez que alguien de la familia pasaba por una profunda tristeza, ella anotaba lo que hacía para ayudar. Estos hábitos son tan simples que casi parecen tontos, pero funcionaron. Y realmente funcionaron. Lo que María Elena descubrió en ese baúl fueron 6 hábitos que la neurociencia moderna confirma como herramientas poderosas para restaurar la esperanza en corazones que han sufrido mucho. Hábitos que no cuestan nada, no requieren receta médica y se pueden practicar incluso cuando uno se siente completamente solo. Se despertaba, tomaba café insípido, veía la televisión sin prestar atención, dormía mal y se despertaba cansada. Lo peor era la sensación de que estaba desperdiciando el tiempo que le quedaba, pero no encontraba la fuerza para cambiar. Fue entonces, una tarde lluviosa, que decidió ordenar el ático. No sé por qué elegí ese día, me dijo. Quizás fue el sonido de la lluvia lo que me recordó mi infancia. Entre las cajas polvorientas y las fotografías amarillentas, encontró el baúl de su abuela que cambiaría por completo su perspectiva sobre cómo afrontar el duelo. Al abrir esa caja, olí el perfume de mi abuela, y dentro estaba la respuesta que había buscado durante meses sin saberlo. El cuaderno manuscrito de la abuela no era solo un diario, sino una auténtica guía de supervivencia emocional que generaciones de la familia usaron para superar los momentos más difíciles. Cada página revelaba hábitos sencillos, pero profundamente efectivos, que transformaban la tristeza en algo manejable. No se trataba de olvidar el dolor, ni de fingir que no existía. Se trataba de aprender a vivir con él sin destruir la esperanza. El primer hábito que María Elena encontró en el cuaderno de su abuela estaba escrito con una letra delicada en la primera página y simplemente decía: el corazón necesita una razón para latir con fuerza temprano por la mañana. Su abuela había descubierto que los primeros 30 minutos, después de despertarse, determinan cómo se comportará nuestro corazón emocional a lo largo del día. Mi abuela escribió que todas las mañanas, incluso antes de levantarse, cerraba los ojos y buscaba 3 cosas por las que estar agradecida ese día, me contó María Elena. No tenían que ser cosas grandes. Podían ser el canto de los pájaros, el aroma del café o simplemente el hecho de haber despertado a otro día. La neurociencia ahora demuestra que este antiguo hábito activa áreas específicas de nuestro cerebro vinculadas a la producción de serotonina y dopamina, los neurotransmisores responsables de la sensación de bienestar. Cuando comenzamos el día reconociendo pequeñas bendiciones, literalmente reprogramamos nuestro sistema nervioso para buscar más razones para estar agradecidos en las horas siguientes.
El segundo hábito matutino, que transformó la vida de María Elena, fue aún más sencillo. Todas las mañanas, después de dar gracias, mi abuela se levantaba y se asomaba a la ventana para saludar al día. Les daba los buenos días a los árboles, al cielo, a las flores. Era como una conversación con la vida misma. Cuando María Elena empezó a practicar este ritual, ocurrió algo extraordinario. Al tercer día, vi a una vecina observándome desde su ventana y sonriéndome. Fue la primera sonrisa sincera que vi en meses. Este simple acto de conectar con el mundo exterior rompe el ciclo de aislamiento que la tristeza crea a nuestro alrededor. El tercer hábito era lo que su abuela llamaba preparar el corazón para amar el día. Antes de desayunar, dedicaba 5 minutos a tocar o acariciar algo que le trajera buenos recuerdos. Podía ser una fotografía, una planta, un objeto especial o incluso su propia mano. Empecé a hacer esto con una taza que mi esposo me regaló para nuestro primer aniversario de bodas, me contó María Elena. Cuando la sostenía en mis manos, era como si él estuviera ahí conmigo, no como un dolor, sino como una presencia amorosa que me daba fuerzas para afrontar el día. Estudios sobre neuroplasticidad demuestran que cuando tocamos objetos significativos a primera hora de la mañana, activamos recuerdos afectivos positivos que actúan como una armadura emocional contra la tristeza. Es como si lleváramos amor en nuestros bolsillos todo el día. María Elena me confesó que, al mes de practicar estos 3 hábitos matutinos, logró levantarse de la cama sin esa sensación de pesadez en el pecho. No es que el anhelo se hubiera ido, doctor, es que ya no me paralizaba. Lo que más me impactó del cuaderno de la abuela de María Elena fueron los hábitos que desarrolló para mantener su corazón cálido durante las horas más oscuras del día. Su abuela había descubierto que entre las 2 y las 5 de la tarde, lo que ella llamaba las horas oscuras, nuestra resiliencia emocional está naturalmente en su punto más bajo, y es durante este tiempo cuando la tristeza suele golpear con más fuerza. Mi abuela escribió que descubrió esto observando las plantas del jardín. Me mostró María Elena una página específica del cuaderno. Se dio cuenta de que incluso las flores más fuertes se marchitaban un poco con el calor de la tarde, y fue entonces cuando comprendió que el corazón humano también tiene sus momentos de fragilidad natural. El cuarto hábito que revolucionó la vida de María Elena fue lo que su abuela llamaba la llamada del corazón. Todos los días, siempre a la misma hora de la tarde, llamaba a alguien, no para hablar de sí misma, sino para preguntarle sinceramente cómo estaba. Puede ser un vecino, un pariente lejano, alguien de la iglesia, no importa. Lo que importa es salir de la propia tristeza para cuidar el corazón de otra persona. Empecé llamando a una prima que vive lejos y con la que no había hablado en meses, me contó María Elena. Descubrí que ella también estaba pasando por un momento difícil después de que sus hijos se fueran de casa. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que había pasado 40 minutos sin pensar en mi propio dolor. La psicología conductual confirma que cuando dirigimos nuestra atención a ayudar a los demás, nuestro cerebro produce oxitocina, la hormona del vínculo social, que reduce naturalmente los niveles de cortisol, la hormona del estrés que alimenta la tristeza crónica. El quinto hábito fue aún más conmovedor. La abuela había descubierto que ir a la cocina y preparar algo con sus propias manos, aunque fuera un té o un simple sándwich, era una poderosa terapia contra el vacío. Escribió que las manos necesitan crear algo cada día para que el corazón recuerde que sigue vivo. Empecé haciendo pan, me contó María Elena con una sonrisa. Ni siquiera sabía por dónde empezar, pero seguí una receta de internet. El olor del pan horneándose inundó toda la casa, y cuando los vecinos preguntaron de dónde venía ese aroma tan delicioso, me sentí útil de nuevo por primera vez en meses. El sexto y último hábito era lo que su abuela llamaba una carta al corazón del futuro. Cada noche, escribía unas líneas en un cuaderno, no sobre la tristeza del día,
sino sobre algo bueno que quería que sucediera al día siguiente. Podía ser algo simple como, mañana quiero ver el atardecer, o mañana llamaré a mi hermana. Cuando empecé a hacer esto, me di cuenta de que estaba creando pequeñas expectativas positivas que me daban un motivo para despertar al día siguiente, me explicó María Elena. Fue como plantar semillas de esperanza que florecieron a la mañana siguiente. 3 meses después de que María Elena comenzara a practicar los 6 hábitos, regresó a mi consultorio para una cita de seguimiento. La diferencia era visible no solo en su expresión, sino también en la forma en que entraba en la habitación. Ya no era la persona encorvada por el peso de la tristeza que había conocido al principio. «Doctor, necesito contarle algo que pasó la semana pasada», me dijo con los ojos brillantes. Mi nieta de 8 años vino a pasar el fin de semana conmigo y, por primera vez desde que murió mi esposo, pude jugar con ella. Hicimos galletas juntas, le conté historias y nos reímos muchísimo. Lo que más me conmovió fue cuando continuó. El domingo por la noche, cuando mi nuera vino a recoger a la niña, me preguntó qué había hecho, porque la alegre abuela que su hija tanto quería había regresado. Fue entonces cuando comprendí que las costumbres de mi abuela no solo habían curado mi tristeza, sino que me habían devuelto a la gente que quiero. Durante estos meses de seguimiento, pude observar científicamente lo que sucedía en el cuerpo de María Elena. Los 6 sencillos hábitos que incorporó a su rutina propiciaron profundos cambios neurológicos. Su cerebro había comenzado a producir más serotonina de forma natural por la mañana, sus niveles de cortisol se estabilizaron por la tarde y la calidad de su sueño mejoró notablemente. Lo más asombroso, me confesó, es que ahora, cuando llega el anhelo, ya no me paraliza. Es como si hubiera aprendido a bailar con él, en lugar de dejarme abatir por él. Esta es precisamente la diferencia entre el duelo destructivo y el duelo integrado, cuando podemos honrar nuestro dolor sin permitir que destruya nuestra capacidad de experimentar la alegría. María Elena también me contó que empezó a compartir los hábitos con otras personas de su edad que estaban pasando por situaciones similares. Hay una señora en mi calle que perdió a su marido casi al mismo tiempo que yo. Le enseñé los hábitos y ahora hablamos todos los días durante la llamada de corazón a corazón. Nos hemos convertido en compañeras de sanación. Lo más extraordinario es que descubrió que los 6 hábitos funcionan incluso cuando estás completamente solo, incluso cuando no tienes familia cerca, incluso cuando sientes que no te queda nada por lo que vivir. Me enseñaron que la esperanza no tiene por qué venir de afuera, puede brotar de tu propio corazón, incluso cuando está roto. Doctor, mi esposo no regresó. La añoranza no se ha ido del todo, pero aprendí que es posible ser feliz incluso con dolor. Los hábitos de mi abuela me enseñaron que nuestro corazón tiene una capacidad infinita para sanar cuando le damos las herramientas adecuadas. Regístrate ahora y activa la campanita, porque lo que viene a continuación podría salvar tu vida emocional y mostrarte por qué estos hábitos ancestrales son más poderosos que cualquier medicina moderna. Lo que más me fascina como profesional es descubrir que los hábitos ancestrales de la abuela de María Elena tienen una sólida base científica que la neurociencia moderna apenas comienza a comprender plenamente. Al analizar cada uno de estos 6 rituales desde la perspectiva de la medicina conductual, encontramos explicaciones extraordinarias de su eficacia. La gratitud matutina, por ejemplo, activa la corteza prefrontal y libera dopamina de forma natural, creando lo que llamamos una cascada de positividad neurológica. Estudios realizados en adultos mayores demuestran que quienes practican la gratitud en los primeros 30 minutos del día tienen un 23% menos de probabilidades de desarrollar depresión grave y un 31% más de probabilidades de mantener una función cognitiva intacta. El hábito de saludar al mundo a través de la ventana no es solo un gesto simbólico. La exposición a la luz natural por la mañana regula nuestra producción de melatonina y serotonina,
mientras que vocalizar saludos activa el nervio vago, responsable de calmar nuestro sistema nervioso. Es literalmente una farmacia natural que funciona con gestos sencillos. El contacto táctil con objetos significativos activa la memoria emocional de forma controlada. A diferencia de cuando nos sorprenden recuerdos dolorosos, este contacto intencional nos permite procesar emociones positivas de forma segura, fortaleciendo nuestra resiliencia emocional. Por las tardes, cuando practicamos llamar al corazón, combatimos uno de los mayores asesinos silenciosos de la vejez: el aislamiento social. Las investigaciones demuestran que los adultos mayores que mantienen contacto social regular tienen un 50% menos de riesgo de muerte prematura que quienes viven aislados. El acto de cocinar o crear algo con las manos activa simultáneamente múltiples áreas cerebrales, desde la coordinación motora hasta los centros de recompensa. Es una forma natural de terapia ocupacional que restaura nuestro sentido de propósito y competencia, dos pilares fundamentales de la autoestima en la vejez. Anotar expectativas positivas para el día siguiente literalmente reprograma nuestro cerebro para buscar experiencias que confirmen esas esperanzas. Esto es lo que la psicología cognitiva llama sesgo de confirmación positiva, donde entrenamos nuestra mente para enfocarnos en lo que podría salir bien, en lugar de anticipar siempre lo peor. Nunca imaginé que gestos tan sencillos pudieran afectar tanto la química de mi cerebro, me dijo María Elena durante una cita reciente. Es como si mi abuela supiera de ciencias sin haber estudiado medicina. Y quizás sea precisamente eso. Las generaciones anteriores desarrollaron intuitivamente prácticas que la ciencia ahora confirma como fundamentales para la salud mental. No tenían antidepresivos, pero sí rituales. No tenían terapia, pero sí comunidad. No tenían diagnósticos, pero sí sabiduría práctica para afrontar el dolor. Comparte este video ahora con alguien que necesite descubrir que existe una forma natural y comprobada de sanar un corazón que ha sufrido demasiado. Para ayudarte a implementar plenamente estos 6 hábitos transformadores en tu vida, necesito compartirte el protocolo exacto que siguió María Elena durante los primeros 30 días, que es el periodo crítico para que estas prácticas se vuelvan automáticas y empiecen a producir cambios duraderos en tu estado emocional. La primera semana está dedicada exclusivamente a los 3 hábitos matutinos. Empieza poco a poco. Fue el consejo que le di a María Elena, porque un corazón roto necesita tiempo para volver a confiar en la posibilidad de la alegría. Durante 7 días, practicó únicamente la gratitud al despertar, saludando a la vida a través de la ventana y tocando suavemente un objeto significativo. Los primeros días fueron duros, me confesó. Me sentía un poco tonta hablando sola por la ventana y a veces no encontraba 3 cosas por las que estar agradecida. Pero me dijiste que siguiera adelante, así que seguí adelante. Al 4.º día, algo cambió. Me desperté y por primera vez en meses no sentía ese peso aplastante en el pecho. De la 2ª a la 3ª semana, añadimos la llamada de corazón a corazón y la actividad manual. Lo interesante es que cuando empecé a llamar a la gente, descubrí que no era la única que sufría, comentó María Elena. Mi prima estaba deprimida. Mi vecina se sentía inútil tras la jubilación. Mi cuñada no sabía cómo afrontar el nido vacío. Fue entonces cuando comprendí que la tristeza compartida se convierte en compañía. La artesanía fue revolucionaria. Empecé con el pan, luego pasé a las galletas y luego al crochet. Mis manos siempre estaban ocupadas creando algo, y eso también ocupaba mi mente. Era imposible sumirme en la tristeza cuando estaba concentrada en hacer algo útil. En la 4ª semana, incluimos el último hábito: escribir las esperanzas para el día siguiente. Este fue el más poderoso de todos, me aseguró María Elena. Porque cuando escribes que mañana quieres ver un pájaro hermoso,
Es increíble cómo se te aparece. Es como si el universo conspirara para que tus pequeñas esperanzas se hicieran realidad. El protocolo también incluye un sistema de seguimiento emocional. En una escala del 1 al 10, María Elena anotó cómo se sentía cada día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Los primeros días, mi puntuación oscilaba entre un 3 y un 4. Al final del mes, mi puntuación se mantenía entre un 7 y un 8. No era solo mía, tenía los números para demostrarlo. Durante los episodios de intensa nostalgia, que aún se presentaban esporádicamente, aplicaba lo que llamamos el protocolo de emergencia emocional, que consiste en realizar los 6 hábitos de forma concentrada durante 2 horas. Funcionó como un remedio natural para los días más difíciles. Dime ahora cuál de estos 6 hábitos crees que sería más fácil comenzar hoy, porque quiero saber cómo puedo ayudarte a dar los primeros pasos en tu viaje de sanación emocional. Hoy, un año después de nuestra primera reunión, María Elena se ha ofrecido como voluntaria en un grupo de apoyo para viudas y viudos de su ciudad. Enseña los 6 hábitos ancestrales a quienes atraviesan el valle de la profunda tristeza, y los resultados que he visto son extraordinarios. Doctor, he comprendido algo importante, me dijo en nuestra última cita. La tristeza no es una enfermedad que se pueda curar. Es una respuesta natural del corazón cuando perdemos a alguien que amamos profundamente. El problema no es sentirnos tristes, sino cuando se convierte en nuestra única compañía y desplaza todas las demás emociones de nuestra vida. Lo que más me conmueve de la transformación de María Elena es darme cuenta de que no se convirtió en alguien que nunca más sintió dolor. Se convirtió en alguien que aprendió a sentirlo sin ahogarse en él. Aún extraño a mi esposo todos los días, me confiesa con calma. La diferencia es que ahora, mi añoranza por él comparte espacio en mi corazón con la gratitud por la vida que tuvimos juntos, con la alegría por los momentos que aún tengo y con el amor por las personas que aún están conmigo. Los 6 hábitos no prometen una vida sin tristeza después de los 60. Prometen algo mucho más preciado, una vida donde la tristeza no tenga poder absoluto sobre nuestra capacidad de experimentar esperanza, conexión y propósito. Es como si hubiera aprendido a ser la jardinera de mi propio corazón, escribió poéticamente María Elena. Ahora sé cómo sembrar alegría, incluso en tierra regada con muchas lágrimas. Si has llegado hasta aquí y reconoces tu propio dolor en la historia que he compartido, quiero que sepas que no existe la tristeza permanente, ni siquiera después de los 60, ni siquiera cuando sientes que ya no queda nada por lo que vivir. Solo existe la tristeza que aún no ha encontrado las herramientas adecuadas para transformarse en sabiduría, compasión y amor propio. Tus nietos necesitan tu alegría. Tus hijos necesitan ver que es posible envejecer con dignidad y esperanza. El mundo necesita tu experiencia y tu capacidad de amar, incluso después de tanto sufrimiento. No puedes rendirte ahora, cuando tus años más sabios apenas comienzan. Cada día que permaneces prisionero de la tristeza es un día en el que tus seres queridos pierden la oportunidad de aprender de tu resiliencia. Es un día en el que te pierdes las experiencias que aún te aguardan. Es un día en el que tu historia de superación queda incompleta. Empieza hoy. Empieza ahora. Elige uno de los 6 hábitos y practícalo durante una semana. Tu corazón merece una segunda oportunidad para latir con esperanza. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale me gusta para que más personas que sufren en silencio puedan encontrar estas herramientas de sanación. Segundo, suscríbete al canal porque cada semana comparto estrategias comprobadas para transformar la tristeza de la tercera edad en sabiduría y esperanza. Tercero, mira el siguiente video que aparece en tu pantalla, donde revelo el error que comete el 90% de las personas al intentar superar la soledad después de los 60, lo cual solo empeora las cosas.